Bueno, Camilo, entonces básicamente he diseñado esta gráfica, resumen, en donde vamos a abordar lo que es los procesos de respiración y cómo estos van a ser relacionados con los procesos circulatorios. Tú puedes mirar aquí una línea que va en ambas direcciones, en donde podemos establecer lo que podemos establecer o nos puede indicar que existe básicamente una relación de dependencia entre estos dos procesos que ocurren en los organismos. Recordemos un poquito entonces lo que era la respiración. Entonces habíamos dicho inicialmente que la respiración básicamente hace referencia a un intercambio de gases que se da en los organismos. Bien, un intercambio de gases como ¿quiénes? Como el oxígeno que se capta del medio por el gas dióxido de carbono. Estamos haciendo énfasis, vale recordar, en el grupo de los animales, porque a diferencia de las plantas, como te pudiste haber dado cuenta en las anteriores clases que te he enviado de manera gráfica, y también he tenido la oportunidad de explicarte de manera personal que los procesos respiratorios ocurren de una manera muy diferente. Bueno, entonces continuando, entonces habíamos dicho que la respiración la vamos a relacionar con los procesos circulatorios. Y en el caso de que hablemos en la circulación, vamos a hacer énfasis en lo que es una circulación de tipo simple y una circulación de tipo doble. Esto lo vamos a tratar de correlacionar dependiendo del tipo de respiración que tengamos en los animales vertebrados únicamente. Bueno, entonces, acá tenemos dos situaciones, una A y una B. Por esa parte tenemos la respiración branquial y lo vamos a enfrentar, es decir, por eso le coloqué un versus, con lo que es la respiración de tipo pulmonar. Entonces, cuando hablamos de respiración branquial, hacemos referencia a que la estructura respiratoria involucrada en este caso se denominan branquias. Por su parte, cuando hablamos de una respiración pulmonar, la estructura anatómica respiratoria en donde va a mediar ese proceso de intercambio de gases se van a denominar pulmones. En el caso de las branquias, en la respiración branquial, es propia de lo que son los peces, los equinodermos como las estrellas de mar, los moluscos. Hice énfasis aquí en los peces porque recuerda que estamos tratando únicamente sobre los animales que son vertebrados. Y en el caso de la respiración pulmonar, vamos a mirar cómo ocurre en los mamíferos, en los reptiles y en las aves, que básicamente tenemos un tipo de circulación en particular. Entonces, cuando hablamos de respiración pulmonar, vamos a tener una circulación que es de tipo doble, y por su parte, cuando hablamos de una respiración branquial, la circulación que van a presentar estos organismos, particularmente los animales vertebrados, como en el caso de los peces, se va a dar una circulación de tipo simple. Vamos a mirar entonces en qué consiste cada tipo de circulación y cómo lo vamos a relacionar con este proceso respiratorio o de intercambio de gases. Lo que tenemos acá entonces, tanto para la circulación simple y la circulación doble, son dos gráficas en donde vamos a poder establecer unas diferencias. Es por eso que inicialmente le coloco un versus para confrontar estos dos procesos de tipo de respiratorios y cómo cada uno de ellos presenta un tipo de circulación en particular. En la circulación simple, entonces, por este lado, y corresponde a esta gráfica, en la circulación simple, recordemos que la estructura respiratoria van a ser las branquias. ¿Por qué razón? Porque únicamente se va a presentar en animales que presentan respiración de tipo branquial. Por acá en esta gráfica ubicamos también el corazón y también lo que son los capilares sanguíneos. ¿Por qué razón? Porque recordemos que estamos haciendo una relación de dependencia entre estos dos procesos. De igual modo, acá también en la circulación doble vamos a tener lo que son los capilares sanguíneos, los pulmones, para este caso en particular, y un órgano como es el corazón. ¿Qué es lo que pasa en cada caso? En la circulación simple y la circulación doble. ¿Por qué se llama simple y por qué se llama doble?
Entonces, cuando hablamos de circulación de tipo simple, esta únicamente se va a dar cuando la sangre va a pasar una sola vez por el corazón. Y por su parte, cuando estamos haciendo alusión a una circulación de tipo doble, esta se va a dar cuando la sangre va a poder pasar 2 veces por el corazón. ¿Cómo se da ese tipo de circulación y cómo lo podemos explicar en esas gráficas? Entonces, vámonos a la parte de abajo. Acá te he señalado con tinta roja, que también está representada en esta primera gráfica, en donde básicamente hace alusión a la sangre que se encuentra con oxígeno o sangre oxigenada. Y todo lo que hemos señalado con tinta azul va a hacer referencia a la sangre que se encuentra sin oxígeno. Disculpa, Camilo. Entonces, la sangre que se encuentra con CO2, perdón. ¿Qué es lo que pasa en la circulación simple? Si te das cuenta, en esta gráfica, si nosotros nos vamos a ubicar en las branquias, que es la estructura respiratoria, en este tipo de respiración, vamos a mirar que cuando se da el intercambio de gases, cuando todo ese oxígeno que se encuentra por acá en el medio acuático, porque recuerda que estamos hablando de los peces, en el caso particular, se da en ese medio acuático, se va a dar el intercambio de gases en esas estructuras que se conocen como branquias, y toda esa sangre que venía sin oxígeno, pero que venía con grandes cantidades de CO2, de aquí hasta allá, hasta aquí, hasta ese punto, se va a presentar lo que es el intercambio gaseoso. Estas branquias van a permitir que el CO2 salga y ese oxígeno que se encuentra disuelto en el medio sea capaz de entrar. ¿Hacia dónde? Hacia el sistema circulatorio. Entran por los vasos sanguíneos, llega al corazón, pasa una vez al corazón, y este órgano se va a encargar básicamente de generar el impulso inicial para que pueda pasar toda esta sangre que ya ha sido oxigenada. ¿Hacia dónde? Hacia todos los capilares sanguíneos o tejidos y órganos del cuerpo. ¿Qué son los capilares sanguíneos? Cuando hablamos de capilares sanguíneos hacemos referencia al entramado, el enmarañado que presentan todos los órganos y todos los tejidos, porque recuerda que esta sangre con oxígeno debe llegar a cada célula del organismo, y una forma como lo puede hacer más eficiente es mediante un sistema que se encuentre inervado o enmarañado, por decirlo de esta manera. ¿Qué es lo que pasa entonces? Una vez llega a todos los tejidos, órganos e invadido cada una de las células del cuerpo, la sangre que viene rica en oxígeno, este oxígeno se queda en los tejidos y órganos y es capaz de reemplazarla por el CO2. Es decir, en ese caso las células adquieren el oxígeno, pero como su producto del metabolismo expulsan lo que es el CO2. ¿Y hasta dónde va el CO2? Básicamente va a ir nuevamente por este sistema de capilares, por este sistema de vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para que vuelva nuevamente hacia las branquias y se dé de alguna manera el proceso de reciclado de toda esa sangre y podamos cumplir con otro segundo ciclo de circulación. Si nosotros nos ubicamos en este punto, vamos a mirar que la sangre aquí oxigenada ha pasado una vez por el corazón. Bien, es por eso que se denomina circulación de tipo simple. ¿Qué es lo que pasa en la circulación doble? Básicamente es propia esta de la respiración pulmonar, como en el caso de todos estos grupos animales. Adicionalmente, acá podemos tener algunos peces, pero algunos peces que se conocen como aquellos peces pulmonados. Estos peces pulmonados marcaron básicamente la transición de lo que es la vida acuática y la vida terrestre, y es por eso que hasta ahora
podemos tener algunos ejemplares de peces que tienen vestigios de pulmones y de algún modo pueden realizar un tipo de respiración pulmonar, es decir, poseen unos pulmones no tan complejos y evolucionados como lo son en estos grupos animales. Bueno, volvamos al tema de la circulación doble. Bueno, cuando hablamos de la circulación doble, entonces vamos a mirar que cuando la sangre ha sido oxigenada en estos pulmones, esta va a pasar esta se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia esa estructura que se conoce como el corazón, que creo que no se mira claramente, pero es toda como esta zona de acá que involucra el corazón. ¿Para qué llega el corazón? Para que mediante esa capacidad que tiene este órgano de generar impulsos, de generar movimientos musculares graves, sea capaz de bombear esa sangre que ya está rica en oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia todo el sistema de capilares sanguíneos para que llegue nuevamente a todos los tejidos, órganos y cada célula de los organismos. Una vez llega el oxígeno a cada tejido y órgano, este oxígeno se va a reemplazar por el CO2 de cada una de las células como su producto del metabolismo y va a pasar nuevamente hacia los vasos sanguíneos, y en este caso se conocen como las venas, que transportan la sangre no oxigenada pero que está rica en CO2. ¿Para qué? Para devolverla nuevamente al corazón. Si te das cuenta en este punto, ya la sangre aquí ya ha pasado la segunda vez al corazón, y luego de que pasa el corazón va nuevamente a ser bombeada hacia los pulmones para que se dé lo que es el intercambio gaseoso. En la respiración en la circulación de tipo simple, vamos a mirar que el primer intercambio gaseoso o el primer proceso respirativo se da en las branquias, en donde la sangre con CO2 se intercambia por el oxígeno, y el segundo proceso respirativo o de intercambio de gases se va a dar a nivel de los tejidos, en donde esa sangre que tiene oxígeno el oxígeno se va a intercambiar por el CO2 que tienen las células en esa parte de los tejidos sanguíneos y órganos. En el caso de la circulación doble, vamos a mirar que el primer intercambio gaseoso o el primer proceso respirativo se va a dar en los pulmones y el segundo proceso respirativo se va a dar en los capilares sanguíneos.